Hola, mi reina. Lo siento mucho por el viaje de aniversario. El presupuesto está muy ajustado este año. Quizás el próximo, ¿sí? Sabes que te llevaría a la luna si pudiera. Le creí. De verdad me sentí mal por haberlo pedido. Estaba en casa doblando la ropa de Robert cuando vi la foto que su hermana publicó 20 minutos después. Los cuatro, Robert, su madre Linda, su hermana y su hermano, estaban en el aeropuerto, con las maletas listas, sonriendo bajo el panel de salidas. Ubicación etiquetada, las Maldivas, exactamente el lugar que él me había dicho que no podíamos permitirnos. El lugar que una noche le mostré en mi teléfono, con los vuelos y los precios del hotel, y él había dicho, quizás el próximo año. El presupuesto está ajustado. Sabes que te llevaría a la luna si pudiera. El pie de foto decía, tiempo en familia, por fin. Por fin, como si mi ausencia fuera lo único que habían estado esperando. Dejé la camisa de Robert sobre la cama, tomé mi teléfono y miré la foto otra vez. Conté a las personas que aparecían, pero no me conté a mí misma, porque yo no estaba allí. Yo estaba en casa doblando su ropa mientras él estaba bajo un panel de salidas rumbo al lugar al que yo había querido ir. Robert pensó que estaba ahorrando dinero dejándome atrás, sin darse cuenta de que me estaba entregando las llaves de una vida a la que ya no estaba invitado a vivir. Antes de seguir, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse a Herdrama Tales y díganos en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo ahora mismo. Tenemos personas conectándose desde todos los rincones de la Tierra y queremos saber dónde están hoy. Ahora volvamos a la historia. Pero antes de contar lo que pasó después, necesito contar lo que había estado pasando durante años, porque las Maldivas no fueron el comienzo de la historia, solo el momento en que se volvió imposible de ignorar. La cena de cumpleaños del primo de Robert, 2 años antes del viaje, la conocí por una foto. Cuando le pregunté a Robert, dijo que había sido algo de último momento, que no pensó que yo quisiera ir. Estaba en la cocina mirando a mi esposo riendo en una mesa a la que yo no había sido invitada, y pensé que no era gran cosa, que las familias tienen sus momentos, así que lo dejé pasar. Al año siguiente, durante la planificación de Navidad, Linda llamaba a Robert todos los días durante 3 semanas. Yo escuchaba desde otra habitación cómo él aceptaba, reía y organizaba todo, pero nadie me llamó ni me preguntó mi opinión. Me enteré del plan final cuando me dijo a qué hora debíamos salir el día de Navidad. 3 semanas de planificación y ni un solo minuto de mi participación. También estaban esas habitaciones que cambiaban cuando yo entraba, no siempre, pero lo suficiente como para hacerme sentir incómoda. Empecé a entrar con cuidado, leyendo el ambiente antes de hablar. Esa sensación de que la conversación anterior seguía flotando en el aire y de que, si hubiera llegado un poco antes, habría escuchado algo que no debía. Y los comentarios de Linda, siempre con una sonrisa. Oh, Maya, no lo entenderías, es algo de familia, decía frente a mí mientras Robert miraba su comida. Le pedí muchas veces que dijera algo, que reconociera que yo estaba allí y que importaba, pero siempre respondía que yo era demasiado sensible, que su madre tenía buenas intenciones y que debía entender cómo funcionaba su familia. Llevaba años en esa familia, pero nunca me sentí parte de ella. Por eso, cuando vi la foto de las Maldivas, no lloré ni lo llamé en pánico. Tampoco envié la foto a Tania con mensajes desesperados. Me quedé en silencio, porque llevaba años en silencio. Las vacaciones solo fueron el momento en que dejé de fingir. Tomé una captura de pantalla, la miré una vez más, las sonrisas, las maletas, el panel de salidas, y leí, tiempo en familia. Por fin. Dejé el teléfono, terminé de doblar la ropa y luego me senté en la cama a revisar mi cuenta bancaria. Observé el dinero, mi salario, e hice cálculos que nunca antes me había permitido hacer, porque eso significaba aceptar que me estaba preparando para algo, y efectivamente, lo estaba. Busqué el contacto de una abogada que Tania había mencionado una vez y lo había guardado en silencio, como se guarda algo que sabes que algún día necesitarás. No llamé esa noche, solo hice té y esperé. Robert regresó 3 días antes de las Maldivas, entrando a la casa con la seguridad de siempre. Me encontró en la mesa con cajas a mi lado. Preguntó qué era, y le dije que estaba empacando mis cosas. Se sorprendió y preguntó qué pasaba. Yo le pregunté cómo habían estado las Maldivas. Intentó decir que todo había estado bien, pero se detuvo. Luego dijo que el presupuesto estaba ajustado y que su familia pensó que sería más fácil sin mí. Eso fue suficiente. Le dije que entendía perfectamente y que ese era el problema. Cuando intentó minimizar la situación, le expliqué que ya había llamado a una abogada, abierto una cuenta nueva y comenzado a buscar apartamento. Le dije que esto no era algo repentino, que llevaba años acumulándose y que las Maldivas solo fueron el punto final. También le recordé que si había dinero para todos menos para mí, y que esa misma mañana me había llamado su reina mientras ya tenía todo preparado para irse sin mí. Le aclaré que no estaba enojada, pero que había terminado.
Después de que me fui, su vida empezó a desorganizarse poco a poco. No sabía contraseñas, ni detalles básicos, ni cómo manejar cosas que yo siempre había llevado. Olvidó citas del veterinario, no pudo responder preguntas del banco y falló en tareas cotidianas como organizar una cena familiar. Nada fue un desastre grande, pero sí una serie de pequeños fallos que mostraban que había dependido de mí todo el tiempo. Yo era la base, y cuando desaparecí, todo empezó a tambalearse. Finalmente, me mudé a un pequeño apartamento un jueves. Tania me ayudó sin dramatizar la situación. Hicimos varios viajes, sin lágrimas ni discursos. Solo cargó cajas y preguntó dónde ponerlas. Y eso fue exactamente lo que necesitaba. El apartamento era pequeño. Un dormitorio, una sala que también servía como comedor, y una cocina con una ventana que daba a un pequeño patio interior. Las paredes tenían un color neutro que no era exactamente el que yo habría elegido. Pero era mío. Me quedé de pie en el centro de la sala después de que Tania se fuera. No estaba Linda, no estaba Robert, no había habitaciones que cambiaran cuando yo entraba. Nadie diciéndome que estaba exagerando o que convertía las cosas en algo que no eran. Solo el zumbido del refrigerador desde la cocina y la música de alguien en el piso de arriba, amortiguada y lejana. Me senté en el suelo porque aún no tenía sofá. Preparé té y lo bebí allí mismo, sentada en el suelo. Miré las paredes, que no eran exactamente del color que quería, pero no me sentí triste por eso. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente me levanté y fui a trabajar. El primer año tuvo una textura muy específica. Mantenía mi trabajo habitual y además tomaba proyectos freelance por las noches. No porque estuviera desesperada, sino porque tenía una meta en mente y estaba trabajando hacia ella. Era estratégica con el trabajo que elegía. Escogía proyectos que me aportaran habilidades, reputación o relaciones profesionales útiles para el futuro. Cada proyecto debía responder a una sola pregunta: ¿esto me acerca a mi objetivo o no? No publicaba nada de esto. No anunciaba en redes sociales lo que estaba construyendo. No informaba a nadie, excepto a Tania. No estaba construyendo para una audiencia, estaba construyendo para mí misma, y eso requería silencio. Requería un tipo de enfoque que solo aparece cuando ya no gastas energía ajustándote antes de entrar en una habitación. Ahora tenía ese enfoque, más que nunca en mi vida. Tania venía los viernes. Traía comida y comíamos en la pequeña mesa que había comprado de segunda mano. Hablábamos de todo y de nada. Ella me observaba con atención, no con preocupación, sino con el cuidado de alguien que te ha visto en tu peor momento y ahora presencia tu recuperación. Un viernes, en el tercer mes, me dijo: «¿Te ves mejor?». Le respondí: «Me siento mejor. No solo estoy superándolo, realmente estoy mejor. Diferentemente mejor». Me quedé pensando en eso mientras comía algo que ella había preparado, mejor que cualquier cosa que yo había cocinado en los últimos 3 años. Me di cuenta de que había olvidado cómo era antes de intentar encajar en la familia de Robert. Había olvidado quién era cuando nadie me decía que era demasiado insuficiente o que estaba exagerando. Me había estado ajustando durante tanto tiempo que olvidé cómo era sin hacerlo. Tania dejó el tenedor y dijo: «Ahora simplemente eres tú misma». Y resultó que eso era suficiente, más que suficiente. Empecé a comprar cosas para mí, cosas que Robert habría considerado innecesarias y Linda extravagantes. Compré una máquina de espresso, una de verdad, que ocupa espacio en la encimera, que hace un sonido específico por la mañana y produce algo que realmente vale la pena. Robert siempre decía que no la necesitábamos, que el café de filtro era suficiente, que era un gasto inútil. Cada mañana me hacía un espresso perfecto y nadie me decía que era un desperdicio. También compré un cuadro, no caro, un paisaje de tonos cálidos que había visto en una vitrina 3 semanas después de mudarme. Me quedé mirándolo desde la acera durante un rato, luego entré, lo observé de cerca y pensé: sí, eso es exactamente lo que quiero ver todos los días. Lo compré, lo llevé a casa en autobús y lo colgué yo misma con un clavo que me prestó la vecina. Me alejé para mirarlo y sentí esa satisfacción única de una decisión completamente propia. Sin negociaciones, sin compromisos, sin nadie preguntando si estaba segura o diciendo que era demasiado. Solo: sí, ese. Mío. Llamé a Tania. «¿Colgaste el cuadro?», me preguntó. «Sí, el de la vitrina». «¿Es el correcto?». Lo miré y respondí: «Es exactamente el correcto». «Bien», dijo, «ahora descansa». Daniel apareció en el mes 18, sin drama, a través de correspondencia profesional. Habíamos estado intercambiando correos durante semanas antes de conocernos en persona. Para cuando nos sentamos frente a frente en una cafetería, ya sabía qué tipo de persona era por la forma en que escribía: claro, directo, decía lo que quería decir y cumplía lo que prometía. No se comprometía de más,
y si no podía hacer algo, lo decía con tiempo suficiente. Eso me pareció notable, no porque fuera raro en sí, sino porque había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo que su presencia se sentía nueva. Tomamos café, luego cenamos, y después terminamos hablando por teléfono una noche durante 1 hora, hablando de tantas cosas con tanta facilidad que luego ni recordábamos exactamente de qué habíamos hablado. Le conté sobre Robert después de 2 meses. No todos los detalles, pero sí la forma, el matrimonio, las exclusiones, las habitaciones que cambiaban, la ropa, la foto, el panel de salidas. Él escuchó todo sin interrumpir, sin esa expresión de quienes esperan su turno para interpretar tu historia. Cuando terminé, guardó silencio un momento y preguntó, ¿cómo supiste que era el momento de irte? Respondí, lo supe durante mucho tiempo. El viaje solo fue el momento en que dejé de fingir que no lo sabía. Asintió lentamente. Miré mi apartamento, el cuadro, los muebles que había elegido, la cocina con la máquina de espresso como si siempre hubiera estado allí. Ahora estoy aquí, dije. Y aquí está muy bien. Él me miró y dijo, sí, lo está. No intentó explicarme mi propia historia ni añadir nada. Simplemente se sentó, tomó su café y me dejó ser exactamente quien era. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Las llamadas empezaron a llegar en el 2.º año. No de inmediato, ni todas al mismo tiempo. Así funcionan estas cosas, la gente no se acerca cuando te vas. Las llamadas empezaron a llegar en el 2.º año. No de inmediato ni todas a la vez. Así funcionan estas cosas, la gente no se acerca cuando te vas, sino cuando empezar a irte parece haber sido la decisión correcta. Cuando la vida que estás construyendo empieza a volverse visible de esa forma en que las vidas se hacen visibles cuando realmente van bien. Y mi vida realmente iba bien. El trabajo freelance se había convertido en algo constante y con propósito. La disciplina del primer año había dado resultados. No era rica, pero era estable. Estable de una manera en la que no lo había sido durante el matrimonio, porque entonces la estabilidad dependía de 2 personas, y una de ellas no estaba prestando atención. En el mes 14 me mudé a un apartamento mejor, más espacio, una cocina de verdad, un dormitorio que realmente se sentía como tal. 7 meses después compré una casa, 3 habitaciones, un jardín trasero diseñado por mí, una cocina donde todo funcionaba porque yo la mantenía, una sala donde colgaba el cuadro y la máquina de espresso se veía desde la puerta. Cada cosa en cada habitación estaba allí porque yo la había elegido. Durante 2 años tuve un número en la cabeza. Cuando finalmente lo alcancé, lo utilicé. Y entonces empezaron las llamadas. Tanya fue la primera en avisarme. Linda ha estado preguntando por ti, dijo con su tono directo. Al parecer, alguien le comentó que Linda decía que siempre me había considerado parte de la familia. Yo estaba en mi escritorio, cambié el teléfono de oído y respondí simplemente, entiendo. También había dicho que la familia es la familia al final del día. Me quedé en silencio un momento. Lo sé, dijo Tanya. Solo quería que supieras que esto venía. Y llegó directamente. Linda llamó un jueves por la tarde. Vi su nombre y contesté. Maya, ha pasado tanto tiempo. He estado pensando en ti. Me han dicho que te está yendo muy bien. ¡Qué maravilloso! Siempre supimos que lo tenías dentro. Era la misma mujer que había dicho en la mesa. Oh, Maya, no lo entenderías. Es algo de familia. Le respondí con calma, estoy bien, gracias por llamar. Propuso que almorzáramos, que nos pusiéramos al día, dijo que me extrañaba, que la familia es la familia al final del día. Me quedé sentada mirando el cuadro en la pared, sus colores cálidos, ese paisaje que había elegido sola y llevado en autobús. Le dije que estaba bastante ocupada en ese momento, pero que agradecía la llamada. Colgué. No sentí enojo, sentí claridad. Esa claridad que tiene una mujer cuando reconoce un tipo de ruido que ya ha escuchado antes. No me extrañaban a mí, extrañaban mi utilidad. Esa competencia invisible que había sostenido la vida de Robert y la de ellos durante años sin reconocimiento. Cuando desapareció, notaron su ausencia. Y cuando mi vida empezó a verse mejor que la historia que habían contado sobre mí, recordaron que la familia es la familia. Fui a la cocina y preparé la cena. Robert llamó la semana siguiente. Dijo que había estado pensando mucho. Su voz tenía ese tono de alguien que ha ensayado lo que va a decir. Le respondí con calma. Admitió que había cometido errores, que probablemente ya lo sabía en su momento pero no había sido honesto consigo mismo. Le pregunté qué lo había hecho pensar en eso ahora. Hubo una pausa. Dijo que había oído que me estaba yendo bien. Dejé la taza que tenía en la mano sobre la encimera. Dijo que extrañaba lo que teníamos. Pero lo que teníamos era yo gestionando toda su vida mientras su familia me trataba como una molestia constante y él evitaba intervenir.
Le respondí que me alegraba que hubiera reflexionado, de verdad, pero que yo ya había construido mi vida y estaba en paz con ella. No quedaba ninguna conversación que pudiera añadir algo a eso. Me preguntó si no estaba enojada. Le dije que no, que realmente no lo estaba. Hubo un silencio. Dijo en voz baja que eso era peor. Le deseé que se cuidara y colgué. Me quedé un momento en la cocina y luego terminé de lavar los platos. 2 semanas después llegó el mensaje de su hermana. Largo, varios párrafos. Empezaba diciendo cuanto siempre le había agradado, que esperaba que no hubiera resentimientos, que estas situaciones familiares son complicadas y que nadie tiene realmente la culpa. Terminaba con una petición, un contacto profesional que yo tenía, alguien que ella necesitaba para una oportunidad de negocio. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos había sabido nunca, era que ese contacto existía gracias a mí. Esa relación la había construido yo durante 3 años. Reuniones, correos, eventos, presentaciones. Ella había conocido a esa persona una sola vez, en una cena que yo organicé, y pensaba que era simplemente alguien conocido por la familia. No sabía que las conexiones profesionales valiosas en el entorno de Robert existían por mi trabajo silencioso. Leí el mensaje 2 veces. Pensé en la foto del aeropuerto, en su sonrisa, en el tiempo en familia, por fin. Respondí al día siguiente, breve y educada, no estoy en condiciones de ayudar con esto en este momento. Te deseo lo mejor. Dejé el teléfono y me fui a trabajar. La fiesta fue el cumpleaños de un amigo en común. Alguien que había mantenido relación con ambos de forma neutral. No organizaba mi vida pensando en si me encontraría con Robert o no. Iba a los lugares a los que quería ir. Daniel vino conmigo. Llegamos a las 7. El lugar estaba lleno, cálido, con buena música y gente que me alegraba ver. Me movía con facilidad, hablaba, reía. Estaba presente de una manera que no lo había estado durante el matrimonio, cuando siempre estaba midiendo el ambiente, ajustándome antes de entrar en una habitación. Esa noche no estaba midiendo nada. Simplemente estaba. Después de unos 40 minutos lo vi, cerca de la cocina. Él me vio al mismo tiempo. Se veía diferente, no peor, simplemente más común. Esa normalidad que aparece cuando dejas de ver a alguien a través de una vida compartida. Linda estaba a su lado. No la esperaba. Ella me vio un segundo después. Su expresión cambió, como si estuviera actualizando una imagen mental que ya no coincidía con la realidad. Yo me veía bien, lo sabía, y no era actuación, era verdad. Daniel estaba a mi lado. En ese momento se giró, tocó mi brazo y dijo algo que me hizo reír de verdad, sin controlarme. Linda miró a Daniel, luego a mis pendientes y después a mí, como quien observa algo que dejó ir y ahora descubre que no puede recuperar. Volví a mi conversación. Más tarde esa noche, Robert me encontró cerca de la mesa de bebidas. Lo vi acercarse, pero no me moví hacia él ni me alejé, simplemente me quedé donde estaba. Maya, dijo. ¿Te ves bien? Gracias. Tú también. Miró hacia Daniel, que hablaba tranquilamente con el anfitrión al otro lado de la sala. ¿Ese es Daniel? Sí. Parece un buen hombre. Lo es. Bebió de su vaso. Escuché que compraste una casa. Sí. ¿Y el negocio va bien? Sí. Se quedó en silencio y yo no llené ese espacio. Había aprendido hacía mucho que no era mi responsabilidad llenar los silencios que otros creaban. A veces pienso en las vacaciones, dijo. Creo que debí decir algo diferente esa mañana. ¿Qué habrías dicho? Lo pensó de verdad. Algo honesto, dijo. Eso habría sido un comienzo. Lo siento, Maya. Sé que ya no cambia nada. No cambia nada, respondí. Pero creo que lo dices en serio. Me miró durante un largo momento. ¿De verdad estás bien? ¿De verdad estoy bien? ¿Cómo? Preguntó, sin desafío, solo con una curiosidad sincera, como alguien que no entiende cómo una persona a la que subestimó ha llegado a un lugar al que él no puede acceder. Miré la sala, la vida que había construido allí. Construí algo, dije. Tuve espacio para hacerlo porque me devolviste mi tiempo. No lo hice para demostrarte nada, lo hice para demostrarme a mí misma que podía. Y resultó que podía mucho más de lo que creía cuando nadie me decía lo contrario. Me miró, asintió una vez y se fue. Linda llegó 20 minutos antes de que me fuera, con su sonrisa cálida de siempre, esa que no era ni un cumplido ni una crítica, sino algo intermedio. Maya, qué bueno verte. Te ves maravillosa, de verdad. Hola, Linda. En ese momento apareció Tania a mi lado, como siempre que sentía que podía necesitar apoyo. No delante de mí, sino a mi lado. Linda la miró. Oh, Tania. Hola. Hola, respondió Tania con calma.
Solo quiero decir algo rápidamente, dijo Tanya, y luego podemos seguir disfrutando la noche. La sonrisa de Linda se mantuvo. Excluiste a Maya de un viaje familiar y le dijiste a Robert que estaba exagerando cuando se fue, dijo Tanya sin emoción, solo con hechos claros. Luego la llamaste cuando su vida empezó a ir mejor que la tuya. ¿Eso no es familia, Linda? La sonrisa de Linda no desapareció, pero cambió, como la de alguien que recalcula una situación. Yo no, empezó. Lo sé, dijo Tanya. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Luego se volvió hacia mí. ¿Nos vamos? Miré a Linda sin triunfo ni frialdad, solo con calma. Fue bueno verte, Linda. Cuídate. Me fui a buscar a Daniel, que tenía los abrigos y esperaba cerca de la puerta con una paciencia que no parecía espera, sino certeza. ¿Listo?, dije. Nos despedimos y salimos. El aire de la noche era fresco después del calor de la fiesta. Robert, dijo Daniel mientras caminábamos hacia el coche. Sí. ¿Cómo fue eso? Bien, respondí. De verdad estuvo bien. ¿Y Linda? Tanya se encargó de Linda. ¿Qué dijo? Le repetí sus palabras. Daniel guardó silencio un momento. Bien por Tanya. Sí, dije. Bien por Tanya. La casa estaba en silencio cuando llegamos. Mi casa, la que había construido en 2 años de trabajo constante y silencioso. 3 habitaciones, un jardín plantado por mí, una cocina con la máquina de espresso en la encimera, todo exactamente en su lugar. Me quedé en la sala mirando el cuadro en la pared, el paisaje cálido que había traído en autobús y colgado con un clavo prestado. Seguía siendo exactamente correcto. Tomé mi teléfono y abrí la galería. Desplacé hacia atrás 2 años y 4 meses de mi vida. Seguí hasta que las fotos cambiaron de luz, de color, de etapa. Y allí estaba, la captura de pantalla. Los 4 en el aeropuerto. Las maletas. El panel de salidas. Las caras sonrientes. La ubicación etiquetada, las Maldivas. Tiempo en familia. Por fin. Miré la foto y pensé en aquella noche de martes en la que la tomé. El dormitorio, la camisa de Robert doblada sobre la cama, el destello blanco de la captura de pantalla, el reflejo de mi rostro en la ventana oscura sobre el fregadero mientras iba a prepararte. Pensé en el suelo del primer apartamento, en el té, en las paredes neutras que no eran del todo correctas y en cómo no me sentí triste por ellas. Pensé en el número en mi cabeza, en el número del abogado guardado en mis contactos, en la cuenta bancaria separada abierta un viernes. En el coche de Tanya, en los 4 viajes, en las tardes de viernes con comida, en el cuadro, en la máquina de espresso. Y en todas las mañanas en las que desperté en un espacio que era completamente, indiscutiblemente mío. Recuerdos de Daniel en la puerta con los abrigos. La paciencia de un hombre que está exactamente donde quiere estar. Miré la captura de pantalla una vez más y luego la borré. No necesitaba un recordatorio del momento en que me elegí a mí misma. Ya sabía quién era. No necesitaba una foto de un panel de salidas en las Maldivas para decírmelo. Tenía una casa. Tenía un jardín. Tenía un cuadro en la pared, una máquina de espresso en la encimera y un hombre en la cocina preparando té. Guardé el teléfono en el bolsillo. Daniel entró con 2 tazas. Puso una junto a mi silla y se sentó en el sofá con la suya. Miró el cuadro un momento, como hacía a veces, en silencio, como comprobando que seguía siendo el correcto. Está bien, dijo. Está bien, respondí. Nos quedamos en el silencio de mi casa. Afuera, la ciudad seguía su sábado por la noche habitual. Nada de eso tenía que ver con Robert, ni con las vacaciones, ni con la sonrisa cálida de Linda, ni con el largo mensaje de su hermana pidiendo un contacto que no tenía derecho a pedir. Todo tenía que ver con esto. Esta habitación, esta silla, este hombre con su taza en el sofá. Esta vida que construye a partir de una captura de pantalla, un número guardado, una cuenta bancaria abierta un viernes y 2 años de trabajo silencioso y deliberado. Ellos me excluyeron de unas vacaciones. Yo los excluí de todo mi futuro. No como venganza, no como plan, sino como consecuencia. La consecuencia natural de una mujer que finalmente tuvo espacio para entender de lo que era capaz y lo utilizó por completo. Bebí mi té. Estaba exactamente a la temperatura perfecta. Me quedé en mi silla, en mi casa, y no pensé en la foto del aeropuerto porque ya no la necesitaba. Pensé en lo silenciosa que era mi vida. En lo completamente mía que era. Yo había sido el suelo sobre el que ellos se apoyaban sin saberlo. Ahora era la casa. La lección de esta historia no está en las vacaciones. Nunca lo estuvo. Las vacaciones solo fueron el momento en que la verdad se volvió imposible de ignorar. El momento en que miré una foto de la familia de mi esposo en un aeropuerto rumbo al lugar al que yo había querido ir, y entendí con absoluta claridad que durante años había estado sosteniendo una verdad que ya no podía sostenerse.
Yo estaba en la familia sobre el papel. Pero nunca estuve realmente en la familia en la realidad. Y hay un agotamiento particular en ocupar un espacio donde eres técnicamente presente pero funcionalmente invisible, donde tu esfuerzo es tomado, tu opinión no es consultada, las habitaciones cambian cuando entras y aún te dicen que estás exagerando. Robert contó a todos que me fui por unas vacaciones. Nadie preguntó qué pasó antes de eso. Nadie preguntó por las cenas que descubrí en fotos, por la Navidad que no fue consultada, por los pequeños rechazos acumulados que parecen insignificantes individualmente pero que juntos forman una decisión que desde fuera parece repentina, aunque en realidad es el último paso de un camino muy largo. Yo no corregí la historia. Construí algo tan sólido que la historia dejó de importar. No me extrañaban a mí, extrañaban mi utilidad, la competencia invisible que sostenía la vida de Robert y la suya sin reconocimiento. La hipoteca, el veterinario, los contactos profesionales, las cenas de domingo, el suelo. Cuando desapareció, sintieron su ausencia. Cuando mi vida empezó a verse mejor que la historia que contaban sobre mí, de repente recordaron que la familia es la familia. No volví, no porque estuviera amargada, sino porque había terminado. Él me llamó su reina la mañana en que se fue a las Maldivas sin mí. 2 años después, vivía en una casa comprada con el dinero que gané en el espacio que su ausencia me dio. Bebía té a la temperatura perfecta en una silla que yo elegí. Y las personas que una vez me dijeron que no entendería por qué era un asunto de familia ahora me llamaban para pedir almuerzos y contactos profesionales. Yo no era su reina. Nunca lo fui. Era mía. Y todo lo que construí lo demostró.